La gloria, la honra, el poder, honor y sabiduría le pertenecen a Jesucristo hoy, mañana y siempre. Y en esta oportunidad bendecimos el nombre de Jesús y agradecemos a Él, el Creador, el que nos hizo, el que nos formó, el que guarda nuestras vidas y guarda a nuestra familia, el que siempre está pendiente, que no se mueve ni una hoja del árbol sin que no sea la voluntad de Dios. Por lo tanto, la creación debe entender que debemos adorarle, bendecirle, debemos reconocer lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo en nuestra vida. Debemos tener un espíritu de gratitud. Y en este momento me impulsa a leer un pasaje bíblico de las Sagradas Escrituras, hallado en el libro de Marcos. Marcos, discípulo, apóstol de Jesucristo. En su capítulo 5 veremos una historia de un hombre el cual estaba cautivo, endemoniado por espíritu inmundo, que estaba atravesando unas de las situaciones que desgraciadamente ocurrió y seguirá ocurriendo hasta que las personas entiendan que Jesucristo sana, liberta, restaura y da vida. Y leeremos este pasaje bíblico, una gran historia de las tantas que Jesús efectuó con su mano poderosa y sigue efectuando a los que creen. Y leemos en Marcos capítulo 5, en su versículo 1, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazo por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran acto de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viendo a Jesús, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y le contaron lo que lo había visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él,
Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán gran cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Damos gracias a nuestro Dios. Una historia que conmueve, una historia a ti que me escucha, que me mira, una historia real de tantas que Jesús hizo, sigue haciendo y seguirá. Solo hay que creer. Le pedimos a Dios que en este momento la palabra de Él esté penetrando a lo más profundo de las vidas que van a escuchar este mensaje. Que toda inmundicia, toda malicia y todo lo que no sea de Él caiga por tierra, y que sea Él trayendo sanidad, liberación, restauración, sobre todo que la salvación llegue a las almas que necesitan la liberación. En el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje titulado Vuelve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús, el creador del universo. Jesús, el Dios eterno. Jesús, el omnipotente, el omnisciente. Jesús, el que creó a la humanidad. Estaba profetizado en los libros, especialmente en los profetas, específicamente en Isaías, el cual iba a venir este hombre diferente a todos, porque era el Hijo de Dios, y vino y tomó un cuerpo de carne llamado Jesús el Salvador. El Libertador es uno de sus nombres. Y dice en Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Para eso fue enviado Jesús, a libertar a los cautivos, a romper las cadenas. ¿Y cuántos milagros hizo Jesús cuando estuvo casi 2000 años allá en Israel al pueblo? La Biblia dice, a final del Evangelio de Juan, que se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no hubiese libro que pudieran caber. Tantas hazañas, tantas liberaciones, tantas cosas maravillosas que hizo en las personas que estaban necesitadas. Dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, restauró sobre todo las vidas que tenían deseo de Él, especialmente a los pobres, a los necesitados, a los humildes que creían en Él. A los religiosos, Él siempre tenía situaciones adversas, porque ellos venían con su segunda intención de hundir a Jesús. A esos religiosos que hoy en día se creen sanos y se creen salvos, y son los que están más perdidos. Y dice la palabra de Dios, Jesús les dijo a ellos que las rameras, los publicanos, irán primero al reino de los cielos antes que ellos. ¿Por qué?
por la hipocresía de ellos, por la dureza de corazón, por el espíritu condenatorio sobre las personas que tienen necesidades acerca de Jesús. Es lamentable ver situaciones así. Pero Jesús, cuando veía personas con necesidades, este es un caso en Marcos 5, el cual nos muestra una situación bastante fuerte en un hombre que estaba cautivo por el diablo. Aquí muestra en tantos de los pasajes bíblicos que hay un mundo espiritual que es contrario al mundo espiritual de Dios. Ese se llama el mundo espiritual de los demonios y de Satanás, gobernado por él. Desgraciadamente, muchas personas no entienden que el reino del mal existe, que el demonio y el diablo existen y que ellos hacen estrago sobre las vidas que no tienen a Dios. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad de Jesucristo que dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Esa gran verdad, conjuntamente con los discípulos, fueron a Gadara y allá encuentran a un hombre y al ver el hombre de lejos a Jesús, se le arrodilla y le dice, este hombre que moraba en los sepulcros, este hombre que dice en las Sagradas Escrituras que nadie podía atarle, este hombre que tenía espíritu inmundo, este hombre que le colocaban cadenas y estas cadenas la desmenuzaba, al igual que los grilletes que lo ponían, que le colocaban. Este hombre que nadie podía dominarle. Era una situación bastante asombrosa, bastante llena de situaciones que de una manera u otra ponen a uno atónito, perplejo, y dice, pero qué grande es ver cómo Dios puede operar en una persona que se encuentra en esta situación. Y dice el versículo que el 5, que él se hería con piedra. Y dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Es decir, él no aguantó. Y observo, escuche, ¿por qué? ¿Quién fue que le hizo arrodillarse? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Los demonios saben cuando llega la presencia de Dios. Ellos la reconocen porque es el poder que está sobre todo poderío. Y dice Jesús, sal de este espíritu inmundo. Y le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo. Y le rogaba que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo y le pidió que lo enviase allá, aproximadamente 2000 cerdos, y le dio permiso y los espíritus inmundos entraron en los cerdos y dice la Biblia que se precipitaron, cayeron al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Aquí establece la autoridad, el poder, la misión de Jesucristo como Dios y como hombre en la tierra. Se tuvieron que sujetar los demonios, las potestades, las fortalezas, los tronos, tuvieron y siguen ante el nombre de Jesús. Y dice las Sagradas Escrituras que una vez cayeron los cerdos al entrar a esos 2000, al hato de 2000 cerdos, dice que fallecieron los cerdos. Y dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Claro que tuvieron miedo, porque cuando Cristo viene, cuando Cristo llega, cuando Cristo toca el corazón, dice la palabra de Dios, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo el mundo se asombra y expresa, ¿y cómo es posible
un hombre que se daba con piedra, que vivía en los sepulcros, que los grilletes no lo aguantaban porque los rompía por la fuerza que tenía, demoníaca, satánica, que imperaban en su vida. Y cómo es posible que de buenas a primeras este hombre estaba vestido, este hombre estaba en sus cabales, sentado, tranquilo, sereno. Esto es lo que hace Jesús cuando llega a la vida. Y sigue diciendo que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo algo bastante interesante. Cuando Dios cambia, hay que dar testimonio, hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cuando Dios viene a tu vida, tienes que hablar, tienes que expresar, tienes que testificar de la grandeza de Jesús. No puede callar, porque hay un versículo en las Sagradas Escrituras que expresan una gran verdad, y está en Romanos capítulo 10, en su versículo 9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gran verdad, gran realidad. Debemos confesar, debemos creer en nuestros corazones. Hay que predicar para que puedan creer, para que puedan conocer. Y le dijo Jesús en el versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán gran cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y esto lo hace Cristo cuando llega al corazón de verdad. Cambia, transforma, limpia, renueva, purifica. Cuán cosa Él ha hecho. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán gran cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él ha tenido misericordia, no porque lo merezca, no porque lo merezcamos, es porque la misericordia de Dios le ha placido, que hace salir el sol para buenos y malos. Él se entregó, Él dio su vida para salvarnos nosotros del pecado, de la maldad, de la maldición, de la esclavitud del demonio, del diablo. Para eso vino Jesús, para darnos salvación. Para esto ya hemos leído, debemos de invocarle a Él, porque con el corazón se cree para justicia. El que invoca al Señor será salvo. Es una promesa, es un fiel cumplimiento cuando lo llevamos a cabalidad. La palabra de Dios no miente. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para esto debemos de invocarle, confesar con nuestra boca y creer en el corazón para obtener la liberación. Tú que te encuentras cautivo, solo tienes que doblegar tu rodilla, reconocerle a Él, tomar las Sagradas Escrituras, leerla y pedirle al Espíritu Santo que te guíe, y Él te dará liberación. Él puede darte liberación, solo tienes que creer, solo tienes que confiar en Él, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el poderoso en batalla, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesús, el libertador, el Rey de reyes y Señor de señores. Bendiciones.